sin ninguna duda. Está en línea Alejandro San Giorgio, economista. Vamos a hablar de un tema que hoy ocupa un espacio muy importante en la vida cotidiana de millones de argentinos. 5,4 millones de compatriotas están con problemas económicos y de morosidad en los créditos. Alejandro, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día José, ¿cómo estás? Buen día a vos, para vos y para tu audiencia, Bueno, digo. gracias. Muchas gracias por la convocatoria para participar en este espacio, en ese espacio de reflexión sobre esta, como dijiste vos, una urgente problemática, digamos. Ujú, ujú. Sí, 5,4 millones de personas no es poca cosa. En el mejor de los casos, que es el peor, puede ser la decisión de decir, bueno, hasta acá llegué, no pago más. Pero a partir de ahí empieza otra historia, que es la práctica, prácticamente la exclusión del individuo de su capacidad de desarrollo a través del crédito. Exacto, creo que uno de los inconvenientes que tiene el problema de la morosidad familiar en el crédito a familias, y que vos lúcidamente identificás estos registros récords que se volvieron a verificar en abril y que los datos preliminares de mayo que está Sariga sacando el informe de bancos a partir de mañana, el Banco Central, donde verificaría este sostenimiento en el ritmo de aceleración después de 2 meses, alcanzó el pico en enero, parecía, y según la narrativa oficial libertaria, parecía como que había alcanzado el pico y se estaba desacelerando, pero el dato de abril y en principio el de mayo volvería a demostrar de que acelera nuevamente el ritmo, bate nuevo récord mensual y bueno, y ponen bastante en duda de que ya haya alcanzado una especie de pico que no volvería a repetirse. En particular, lo que vos señalabas, que es alrededor del 28% de los individuos que tienen un crédito en situación irregular, es decir, un atraso de más de 90 días, eh, de al menos 90 días con entidades bancarias y no bancarias, 5,4 millones de personas sobre un universo de casi de 20 millones de personas. Un escenario complejo porque, como bien vos decís, son personas que quedan financieramente excluidas del Ujú. circuito de crédito formal y ante cualquier eventual o necesidad estas personas podrían verse forzadas a ingresar en el circuito de la marginalidad financiera, claramente dominado por prestamistas ilegales donde reinan condiciones bastante predatorias. Sí, eso es histórico, digamos, ¿no? Cuando la persona cae en una situación en donde ya el sistema formal lo rechaza, se genera este tipo de situaciones que pueden tener distintas validaciones o distintos esquemas. Entiendo que el segmento con los mayores índices de morosidad es jóvenes y adultos de hasta 35 años. Exacto. Yo te quería, si es posible, hacer tres precisiones Dime. al respecto al fenómeno de la irregularidad en el crédito a familias. El primero es que hay una profunda disparidad que depende del tipo de entidad, es decir, la irregularidad con las entidades no bancarias, es decir, las fintech, billeteras virtuales, las Ujú. financieras, más que duplicó la mora en entidades bancarias, 28,7% versus 12,1%. El segunda nota de interés que se puede resaltar es que la mora tiene un perfil marcadamente regresivo. Con esto, ¿qué quiero decir? Que los préstamos más pequeños, en general los que son menores a 1 millón de pesos, tienen una mora, un atraso en los pagos que casi duplica los préstamos de mayor monto, aquellos superiores a 10 millones. Un 33,3% en los hogares más vulnerables respecto a un 20,1% en los hogares de mayores ingresos. Y el tercer rasgo distintivo, como vos decís, si bien la mora, la irregularidad es un fenómeno que afecta a todas las franjas etarias en general, en el caso particular de los jóvenes, sobre todo de 18 a 25 años, el fenómeno es más grave porque alcanza el 41,5%. Esto está en línea en principio con las
el deterioro de las condiciones laborales, aumento del desempleo y elevados índices de precarización o informalidad laboral que afecta a esta franja de edad. Claro. Ahora, ¿cuánto juega en esto? ¿Cuánto juega en esto? Un esquema o un sistema, como en el caso de la FinTech, por ejemplo, está bien, se elogia, es muy, muy abierto, tenés acceso. Pero está un tema central, me parece a mí, que es la falta de educación financiera que tiene, no es un fenómeno argentino, creo que es un fenómeno global, pero en este caso hablamos de Argentina, ¿no? Es decir, esta idea, hoy veía un artículo de una colega periodista publicado en el Diario de la Nación que dice que el cafecito de todos los días, ciertas cosas que hacemos cotidianamente, pueden significar hasta 1,5 millones de pesos por año, de dinero que a lo mejor gastamos sin demasiada conciencia de cómo estamos gastando nuestro dinero. Sí, yo creo que es un tema, digamos, complejo, porque creo que tiene una incidencia en el fenómeno, pero yo me voy a distanciar un poco de ese diagnóstico de la falta de educación financiera, porque sería cargar demasiado las tintas sobre los prestatarios o las personas que cuando asumió la gestión libertaria con su programa del mayor ajuste de la historia de la humanidad en el 2004, y más la devaluación de inicio que fue tan relevante, generó una pérdida de ingreso real tan significativa, y se le dijo desde el gobierno nacional a la gente que esto iba a durar un ajuste de 1 o 2 años nada más. Fue tal la caída, digamos, del ingreso disponible real, sobre todo en las familias, que creyeron en lo que le estaba diciendo el gobierno, y para paliar en parte la pérdida de ingreso salarial se endeudaron. Y bueno, las cosas tal vez no resultaron como preveía el gobierno, en el sentido de que iba a haber una modificación de ingresos salariales o ingresos en general que iba a poder revertir la situación en la cual se estaban involucrando. Con esto no esculpo una situación que tiene varios responsables, me parece a mí, tanto Yo creo que hay un la responsable. política Sí, aplicada, discúlpame, la sí, política sí. aplicada macroeconómica, como el rol de los bancos y como el rol también de los consumidores Sí. o las familias. Bueno, yo creo que hay una cuestión concurrente para mí, Sí, que es primero los bancos, que en realidad nunca disfrutaron mejor de la patria financiera que en el último gobierno de Fernández. Se ha ido desnudando la cantidad de negocios que tenían, que dependían de negocios con el Estado, de todo tipo, no eran solo las del IX la cuestión. Eh, y una banca que no se pone a la altura de las circunstancias, porque debería ser parte de la solución y la verdad que lo único que hace es ser parte del problema, saca gente fuera del sistema. eso coincido en parte con tu diagnóstico, y creo que el mejor ejemplo puede ser dado por el hecho de que en la actualidad el sistema financiero tradicional, o sea, la banca, está priorizando nuevamente una estrategia de bajo riesgo. ¿Qué quiero decir? Desde la segunda parte del 2025 y en particular durante el primer cuatrimestre del 2026, se asiste a un nítido cambio en el ciclo financiero. Vemos bancos que han desacelerado en forma acentuada la expansión real del crédito privado en pesos, incluso verificándose una retracción real de las líneas destinadas al consumo. Acá vemos en junio del 2025 el crédito en pesos al sector privado en términos reales estaba creciendo, volaba al casi 97%, las líneas de consumo 131%, y en abril la variación interanual en términos reales nos da que el crédito en pesos reales está creciendo al 9%, y las líneas destinadas al consumo vienen teniendo una variación negativa en los últimos 4 o 5 meses. Acá este perfil, si me dejas aclarar, más Sí, conservador por parte de la entidad, está explicado por dos razones. En primer lugar, bueno, hay una menor demanda de financiamiento que es consistente con el estancamiento del consumo,
Y en segundo lugar, bancos que buscan reducir su exposición al riesgo y que tratan de mejorar la calidad de la cartera crediticia, y que como consecuencia muchas entidades de estas que han hecho hoy van envuelto a colocar la mayor parte de sus recursos en comprar títulos de la deuda pública. Si bien había algo de lo que se jactaba este gobierno, que era a fin del 2025, los bancos habían vuelto a desempeñar la función de bancos, que era financiar al crédito. Hoy la participación de los públicos dentro de los activos del sistema financiero pasó del 38% al 47%, con un porcentaje más o menos similar al del gobierno que vos señalabas. Sí, bueno, me parece que es un gran tema, acá lo planteo todos los días, creo que el gobierno tiene que entrar a mirar esta cuestión, por las razones que fueren, humanitarias primero, no tengo duda, segundo de cálculo político, ¿no? Evidentemente son temas grandes a resolver, entiendo Sí, que... y creo que, disculpame José, que es importante en la situación de la mora crediticia familiar al nivel que está trayendo, hay que tener cuidado porque el diagnóstico que distingue entre un problema, como decimos los economistas, de liquidez transitoria y un problema de solvencia estructural de los hogares, pone límites muy concretos a la efectividad de las políticas de gestión tradicional del riesgo de la entidad bancaria que están aplicando a nivel individual. Con esto, ¿qué quiero decir? La escalada de la mora en el crédito a familia tiene para mí dos consecuencias, o dos factores, se explica por dos factores. En primer lugar, las tasas activas en términos reales que están en niveles prohibitivos, lo cual se traduce en un costo financiero total, que en el caso del sistema bancario alcanza un nivel usurario, y en el caso de las entidades no financieras es directamente confiscatorio. Y te lo pongo con un solo ejemplo. En el caso de un préstamo personal, la tasa efectiva anual, según el último informe del monetario mensual del Banco Central, para un préstamo personal es del 92%, 93%. Para una tarjeta de crédito el saldo mínimo es 134%. Pero esa tarjeta efectiva anual no es el último concepto relevante, porque lo relevante es ese concepto chiquito que se llama costo financiero total, que además de la tasa activa incluye los gastos de mantenimiento, de operación, seguros, comisiones, cargos e impuestos. Eso alcanza para un préstamo personal hoy entre 150 y 250% en el sistema bancario, y en el sistema no bancario, fintech y billeteras virtuales. Un préstamo personal, voy a hacer un nombre propio, disculpame, Mercado Pago, la tasa efectiva anual está en 800% y el costo financiero total de un préstamo personal o de un adelanto de sueldo está en 1200%. Para tener una magnitud, ten en cuenta el nivel de esta tasa nominal y compararlo con la inflación. Ponele de abril, que interanual fue 33%, pero la esperada, según el REM, el indicador de ahí que junta el Banco Central con las principales consultoras, tenemos para los próximos 12 meses la inflación esperada es del 22,7%. Entonces tenemos un nivel de costo financiero en términos reales que hace verdaderamente prohibitivo cualquier, pensar en cualquier capacidad de pago de la familia. Y finalmente el segundo factor, que para mí es el que da cuenta de la magnitud de este problema, es la insolvencia financiera, repito, estructural, que afecta a los hogares, que es producto, en este caso, del colapso o el derrumbe del ingreso disponible real. Ya no estamos hablando del salario, sino con el ingreso disponible real. Últimamente los economistas hablamos de este fuerte aumento que sufrieron los gastos fijos, inelásticos, me refiero a todos los servicios, tarifas públicas, alquiler, transporte, comunicaciones, internet, las cuotas de los colegios, lo que hace que el ingreso disponible de las familias resulte insuficiente y de manera persistente como para atender los compromisos financieros de algún crédito
o préstamo que hayan tomado. Como dato de interés hay que tener presente que hoy en día en promedio se calcula que cada familia está pagando 3 créditos por familia. Son 3 cuotas de crédito que tienen una incidencia, además de estos gastos fijos inelásticos, que quiere decir, para que la audiencia lo entienda, a pesar de que caiga el ingreso, todos estos servicios que han cambiado la canasta de consumo, con la que viene midiendo todavía el INDEC, aplicando la canasta del 2004-2005, que ha quedado desactualizada. Estos servicios que se han vuelto de alguna manera esenciales para las familias han desplazado parte de los gastos, por ejemplo el gasto en alimentos y en otros gastos en recreación, vestimenta, que han caído, y también han desplazado los pagos de cuotas de crédito. Por eso se han hecho tan significativo y relevante el tema de la mora. Así es un tema que creo que debería ser centro de atención del interés del gobierno. Te agradezco mucho, Alejandro, buena jornada, muy amable. Buen día, José, muchas gracias por la posibilidad de participar en ese espacio, te estoy muy agradecido y a disposición siempre que lo creas oportuno y necesario saber. Genial, gracias. Alejandro San Giorgio es economista. Bueno, hablamos de esto que, más allá del palo donde te pares, es parte de los problemas de la vida.